Shalom amigos, y hoy el video está dedicado a la ciudad Bet Shean, aquella ciudad que tiene 7000 años de antigüedad y como les contaba ayer en el video, fue tan pero tan importante a través de la historia, tanto por su punto estratégico, por los imperios que vivieron aquí. Esta vez vamos a hacer un recorrido por la ciudad y les voy a relatar sobre la misma, sobre su historia, que tiene historia incluso de la época de los cananeos, pasando por la época bíblica, por el imperio helenista, por los griegos, por los romanos. No hay quien no pasó por aquí, amigos. Bet Shean, empecemos a caminar y a escuchar el relato. Amigos, Bet Shean, como les decía, tiene más de 7000 años de historia, pero yo voy a saltear la época que aquí vivían en cuevas o en la era egipcia, y voy a poner foco desde que los hijos de Israel entramos a la tierra prometida, y esta era una ciudad cananea. La Biblia menciona a Bet Shean como una de las ciudades cananeas que no fueron conquistadas por los hijos de Israel bajo la dirección de Yehoshua bin Nun, o Josué. ויהי למנשה ויששכר ובאשר בית שאן ובנותיה ובעבלם ובנותיה ואת יישובי דאור ובנותיה ויישובי עין דור ובנותיה ויישובי תענך ובנותיה ויישובי מגידו ובנותיה שלושת הנפך ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. Esta ciudad fue otra vez mencionada en la Biblia, esta vez en 1 Samuel, y otra vez con connotaciones negativas. Y les leo. Vayasimu et Reilá bet Astrarot bet Goyató Takú bejomat Bet Shean. Refiriéndose al rey Shaul, como les contaba antes. Después de la derrota del ejército de Israel por parte de los filisteos en el monte Gilboa, al sur de esta ciudad, cuando colgaron en los muros de esta ciudad los cuerpos tanto del rey como de sus hijos. A fines del siglo XII y durante el siglo XI a.C., Bet Shean fue una importante ciudad canaanea con una población mixta, cananeos y descendientes de egipcios y filisteos. Durante este periodo se construyó un par de templos sobre las ruinas del antiguo templo egipcio. Hallazgos de estos templos cananeos incluyen varias tarimas de culto, todas de cerámica. Esta ciudad cananea fue quemada hasta los cimientos a comienzos del siglo X a.C., cuando fue conquistada por el gran rey David. וענה בן החילוד, תענך ומגידו, וכל בית שאן אשר אצל צרתה ומתחת ליזרעאל, מבית שאן עד אבל מחולה, Ad Me'ever Leyokmeam, nos dicen en el libro de Reyes. Bet Shean es mencionada como una importante ciudad en el 5º distrito administrativo del rey Shlomo, del hijo del rey David. De este periodo fueron descubiertos edificios administrativos, uno de ellos una gran estructura con numerosas habitaciones que indudablemente servía como centro administrativo de toda la región. Esta ciudad pasó los años y fue destruida hasta sus cimientos por Tiglat-Pileser III, aquel rey de Asiria o emperador de Asiria, cuando conquistó el reino de Israel en el año 732 a.C. y exilió a todo el reino de Israel que habitaba en la zona norte de la tierra prometida. Pasó un tiempo y esta ciudad se convirtió en esto que vemos ahora, una ciudad que además le cambiaron el nombre. Durante los periodos helenistas, romano y bizantino, Bet Shean fue conocida como Escitópolis, es decir, la ciudad de los escitas, que vendría a ser una especie de mercenarios. Lo que vemos hoy día son las principales calles y edificios públicos del centro urbano de la Escitópolis romano-bizantina y al sur de ella ruinas del teatro y del anfiteatro. Bet Shean es mencionada en fuentes de los siglos III y II a.C. que describen tanto el conflicto entre los herederos del imperio de Alejandro Magno por el control de la tierra de Israel, como también referencias a las guerras de los Hashmonaim o de los Asmoneos para lograr la independencia del dominio seleucida. Durante el dominio seleucida del siglo II a.C., obtuvo esta ciudad el estatus de polis, es decir, del estatus de ciudad en griego.
Escitópolis fue conquistada y destruida por los Hashmonaim a fines del siglo II a.C. y después de que cayó la revuelta judía, llegó a Israel, como todos sabemos, el Imperio Romano. También a Israel y también aquí. En el año 63, ya de la era moderna, el general romano Pompeyo estableció, de hecho, el dominio romano sobre Judea. Y Escitópolis tuvo un papel central en la administración de toda esta área. Como en las épocas del rey Salomón, esta ciudad recibió privilegios especiales y empezó a contar los años, desde la obtención del estatus de polis romana. Era la más grande ciudad de la Decápolis. Decápolis era una liga de 10 ciudades helenizadas, 9 de las cuales estaba del otro lado del río Jordán. Y esta aquí aislada, pero era muy importante. Durante el reinado de los emperadores Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio en el siglo II de la época moderna, el imperio gozó de paz, seguridad y prosperidad económica. Eso se ve reflejado en los amplios y elaborados proyectos de construcción en las ciudades romanas de toda Israel. Pero Escitópolis fue un ejemplo sobresaliente de esta planificación y construcción a alto nivel. Impresionantes portones que fueron erigidos para marcar los límites de toda esta área urbana. Además, se creó un nuevo centro cívico. A lo largo de sus calles principales, con columnatas, se encontraba el templo, la basílica, el linfeo que es la fuente, y las casas de baños públicos, que enseguida les voy a mostrar. Desde el monte Gilboa, a 7 kilómetros de aquí, aquel monte donde se suicidó el rey Saúl, se transportaba el agua a la ciudad por medio de acueductos y eso alcanzó para hacer de este lugar un paraíso. Amigos, mientras les hago una visita por los baños públicos, les cuento que estos baños estaban compuestos de agua natural, agua tibia y también de agua caliente. La mayoría de las ciudades de la antigua Roma albergaban una o varias termas públicas como estas, cuyo uso no era únicamente la higiene, sino que también eran considerados lugares de reunión. El agua era suministrada desde alguna fuente cercana por acueductos y posteriormente se las calentaba en una hoguera para después ser trasladada hasta el caldarium, donde la temperatura del agua era tremendamente alta. Mientras vemos esta preciosura joya arqueológica, les cuento que muchos de los edificios de Escitópolis resultaron dañados en el terremoto que sucedió en el año 363. Pasaron 80 años y la ciudad fue nombrada la metrópoli, o sea, la capital provincial de Palestina Secunda, que incluía la Galilea y el norte de Transjordania. La población de la ciudad continuó creciendo gracias a su importancia administrativa y económica. Y el nuevo estatus que recibió llevó también a una obra masiva de reparaciones de los daños causados por aquel terremoto, así como la restauración y la reconstrucción de todo edificio. Avanzamos, llegamos al periodo bizantino y durante este periodo, me estoy refiriendo a los siglos IV al VI, el centro urbano de Escitópolis pasó por muchos cambios. El templo pagano en el centro de la ciudad fue destruido por completo. La basílica fue convertida en una ágora, como todo Israel, el que viene, limpia y construye sobre ruinas. La población de esos años era principalmente cristiana, pero restos de una sinagoga judía y una sinagoga samaritana indican la existencia de comunidades establecidas también de estas minorías en este lugar. Durante este periodo, Escitópolis fue fortificada por una muralla que incorporó los portones de la ciudad romana. En el siglo IV, con una población de unos 40.000 habitantes, Escitópolis alcanzó su mayor tamaño y se construyeron áreas residenciales e iglesias también fuera del muro de la ciudad. Algo similar a lo que pasó en Jerusalén en aquellos tiempos. Escitópolis cayó bajo dominio musulmán en el año 635 y fue llamada Beisán. Es verdad, la ciudad no fue dañada y su población cristiana vivió junto a los recién llegados musulmanes hasta el siglo VIII. Pero durante ese periodo la ciudad decayó y su gloria arquitectónica romano-bizantina se perdió y se descuidó.
el 18 de enero del año 749. La ciudad conocida ahora como Beizán fue completamente destruida por un terremoto, según está documentado en fuentes literarias judías. Todo lo que vemos ahora es un sitio arqueológico que está siendo recompuesto, relevantado para que nosotros podamos tener una idea de lo que era. Amigos, así como se los cuento, no parecería un destino muy interesante al que viajar cuando ustedes estén en Israel. Y por eso vine hasta aquí a filmar y mostrar esta joya arqueológica escondida en Israel. Bet Shean guarda en su interior un tesoro que hace que todo lo dicho anteriormente pasa a un segundo plano. Este increíble parque arqueológico es un lugar en el que la historia ha dejado testimonio y huella, alguna de ellas esplendorosa. Así que cuando visiten el Parque Nacional Bet Shean, porque en Israel se llama Parque Nacional también a sitios arqueológicos y no solo a reservas naturales, ustedes sentirán como que entraron al túnel del tiempo. Caminarán por una impresionante ciudad romano-bizantina que se les desplegará ante los ojos de una forma majestuosa. Shalom amigos, si les gustó el paseo, no se olviden de darle un me gusta.